Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al 11º programa de Pensamiento Crítico. Una jornada álgida, una jornada donde el problema político que vive el país volvió a repercutir en la economía. La inflación como principal problema, el dólar que sigue subiendo, los salarios establecidos en su mayoría en un 15% de aumento más allá de las cláusulas gatillos, hacen un cóctel social que ponen de alguna manera bajo estricta observación lo que está pasando en el país. Esto motivó, frente a la escalada del dólar que no se frenaba en la presente jornada, que el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, grabara un mensaje de poco más de 3 minutos y le hablara al país en estos términos. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos, no mintiéndoles como tantas veces nos han hecho. Les digo a todos los argentinos, y en especial a toda la dirigencia, que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Muchas gracias. Bien, ahí estaba la palabra del presidente Mauricio Macri. En términos estrictamente económicos no somos especialistas ni mucho menos, pero en el fondo hay un problema estrictamente político. Problema político que, como tantas otras veces en la Argentina, cuando uno recurre o cuando el país ha recurrido al Fondo Monetario Internacional, pone en jaque la deuda interna, lo que necesitan los argentinos, lo que requieren los argentinos para su calidad de vida y aquellas condiciones que impondrá el acuerdo, condiciones que por lo general, y así lo demuestra la historia, han sido siempre contrarias, porque para lo que es gasto para el Fondo Monetario Internacional no siempre lo es o no siempre debe ser traducido en un gobierno en beneficio de sus ciudadanos. Es un problema político en donde el tire y afloje entre oficialismo y oposición está en un momento álgido, en un momento sensible. No hay que ser un experto para darse cuenta que el gobierno está pasando por su momento de mayor debilidad. La oposición en este sentido tiene también una herramienta en su mano. Si ajusta el torniquete, uno no puede pensar hasta dónde llega la debilidad de este gobierno. En función de esto y colateral a esto, las provincias venían, algunas provincias como Córdoba venían de alguna manera apoyando, siendo una oposición constructiva al gobierno. Apareció el tema de las tarifas y este tema de las tarifas vuelve a estar sobre el tapete y es una variable importante de la política económica que lleva adelante el gobierno nacional. El gobernador Juan Schiaretti se expresó sobre el particular y dijo lo siguiente. Quiero ratificar que la potestad de fijar el valor de las tarifas de los servicios públicos nacionales, sobre todo el gas natural, es del Poder Ejecutivo Nacional. Pero es indudable que, no obstante ello, hoy estamos en un laberinto en relación a las tarifas. Por eso creo que hay que tomar medidas que permitan aliviar el bolsillo y el impacto del aumento del gas natural a las familias argentinas. Y creo que la medida adecuada es rebajar el IVA al consumo domiciliario de gas natural, por lo menos hasta fin de año. ¿Por qué? En primer lugar, es un impuesto que
compartimos la nación que se lleva el 50% y las provincias y municipios que se llevan el otro 50%. En segundo lugar, no nos va a bajar la recaudación, porque el gas natural aumentó para los domicilios el 92% y nadie previó tal aumento. En consecuencia, podremos recibir menos recursos extra si bajamos el IVA al gas natural de consumo domiciliario. En tercer lugar, el consumo domiciliario representa solo 1/3 de lo que es el IVA. Fíjense si se puede recuperar con otros impuestos. Bien, ahí está la posición de Schiaretti. En el bloque que viene, ya en minutos, vamos a estar hablando con la secretaria de Economía de la Municipalidad de Villa María, Daniela Lucarelli, también una especialista en temas económicos, para ver cómo está repercutiendo todo esto y cómo están las cuentas municipales locales. Y en el tercer segmento habrá 2 economistas hablando del dólar y su implicancia en la economía diaria, y también el intendente de Cambiemos de Oliva, Tamis, y el diputado nacional Brugue, que nos va a adelantar cómo van a votar, qué posición van a adoptar los diputados nacionales de Schiaretti de Córdoba mañana en la Cámara cuando se debata el tema sí o no retrotraer las tarifas a fines del 2017. Todo esto luego de la pausa. Segundo bloque en Pensamiento Crítico, está con nosotros la secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Villa María, la contadora Daniela Lucarelli. Daniela, buenas noches, gracias por estar en el programa. Buenas noches, Leonardo, al contrario, un placer. A ver, en realidad la idea es siempre poder hablar con el actor que tenemos enfrente sobre lo que hace propiamente a su tarea. Pero es imposible tener a la secretaria de Economía del municipio, una economista entendida en la materia, y no preguntarte cómo venís analizando lo que pasa y fundamentalmente esta jornada. Bueno, venimos de jornadas complicadas, donde una turbulencia financiera nos ha azotado, y mi opinión al respecto es que, por un lado, asignarle la culpa o la responsabilidad a esta turbulencia, o considerar como causa casi exclusiva al efecto o al cambio del contexto internacional, me parece que es errático, ¿no? Yo creo que una pequeña proporción sí efectivamente se corresponde con las variaciones especialmente de tasas de los países más desarrollados, tanto Estados Unidos como la eurozona, pero que la mayor parte de la proporción que explica esta turbulencia financiera en el país en estos últimos días es de carácter interno. Claro. Se debe al déficit, se debe al endeudamiento, se debe a una inflación que no se detiene, se debe a una corrida cambiaria con un central que sale gastando reservas o consumiendo reservas para tratar de atajar a agentes financieros que tienen un comportamiento que no es novedoso. Entonces no debe sorprendernos ni al gobierno ni a ningún argentino la actitud del capital financiero. El capital financiero está cuando tiene que estar y donde le conviene estar, y se va cuando deja de convenirle. Sí. Entonces es una turbulencia financiera que además no es pasajera, y si así lo fuera, lo más importante es que va a tener impacto sobre la economía argentina. Claro, y el anuncio hoy, porque digamos, los argentinos muchos, a lo mejor algunos ni sabrán definir qué es el Fondo Monetario Internacional como tal, pero solo hablar de Fondo Monetario Internacional nos genera una rispidez. Ahora, en este escenario que bien y que comparto describís, recurrir al sumum de ese capital financiero internacional que es el FMI, ¿se puede entender como una salida lógica? Yo creo que es más un último recurso que una salida lógica. Yo creo que sí. El problema de la Argentina es que sigue siendo, y no hemos cambiado nada en eso, sigue siendo altamente dependiente de los capitales externos, y hablo del mercado financiero. Y el FMI es también un actor financiero. Claro. Se habló, por lo que alcancé a ver de las últimas noticias hoy,
de recurrir al Fondo Monetario para pagar una menor tasa. No se informa esa tasa, como tampoco sabemos a qué tasa venimos endeudándonos. Pero sí sabemos que son tasas altas. Sí. Si el Banco Central fija como tasa de política monetaria el 40%, bueno, en consecuencia nos estamos endeudando a tasas muy altas y lo que es peor, que son las consecuencias para la economía argentina, es que se desalienta la inversión. Claro. Es decir, cada vez menos proyectos de inversión son viables Claro, en la porque Argentina. sin el Fondo Monetario Internacional había, por ejemplo, se recorta un 30.000 millones de obra pública, que es lo que ustedes lo saben bien, venía sosteniendo en gran parte Sí. la cuestión del empleo, y bueno, si se recorta en esas condiciones, ni qué hablar lo que impondrá otro tema por ahí desprolijo, que no se sabe de cuánto es o cuáles son las condiciones de ese acuerdo que hoy se anuncia. Bueno, es muy reciente, Sí. habrá que analizarlo, pero no dejamos de acudir a un acreedor emblemático para el país que ya conocemos y que nunca ha impuesto condiciones blandas para Argentina. ¿Cómo influye esto? ¿Cómo pega en un municipio, como siempre digo y se ríen muchos, del interior del interior? Nos pega en el medio de la frente, como Claro. le pega a cualquier ciudadano de Villa María, de la provincia y del país. A ver, venimos de décadas de crisis que sistemáticamente se van produciendo en el país y con variables que asumen valores crónicamente negativos. Déficit, endeudamiento, inflación, receso de la economía o crecimiento leve o crecimiento durante periodos cortos y después de nuevo decrecimiento, desaceleración de la economía, altas tasas de desempleo. Y eso no ha cambiado, que es lo más importante. Y mientras no cambie ese escenario, la economía del país obviamente va a mostrar un impacto fuertemente recesivo, esta corrida cambiaria, mini corrida cambiaria, como quieran decirle, la depreciación de la moneda argentina por aumento del tipo de cambio, genera inflación, siempre ha sido así, siempre se ha trasladado a precio y como municipio nos impacta en ese Claro, sentido. porque uno cree que cuando hablan de municipio se habla de algo abstracto, algo lleno de dinero, y el municipio también le aumenta las cubiertas, le aumenta la nafta, el traslado del aumento del dólar a los precios lo siente. Leonardo, para ser simple, nosotros A ver, recaudamos... póngale número más o menos. Nosotros recaudamos Sí. una moneda que está depreciada, que está Sí, devaluada, un peso. a partir de esta última corrida, más depreciada que antes, ¿no? Y pagamos insumos, bienes, servicios que están inflacionados. Entonces, lo mismo que le pasa a cualquier vecino de la ciudad, nos pasa a nosotros como Estado respecto de los ingresos que percibimos, que están depreciados, insisto, para hacer frente a gastos cada vez más inflacionados. Y además se suma un problema de que ustedes tienen una planta de personal alta, planta de personal que ese 15% termina siendo ilusorio, me parece, en este momento. Bueno, en realidad el Estado a nivel municipal es el nivel de Estado que tiene a su cargo la prestación de servicios en forma directa. Claro. Es decir, los impuestos que se pagan al Estado nacional o al Estado provincial no tienen una contraprestación directa. Los tributos que se pagan al Estado municipal sí la tienen. Por eso necesitamos de una planta también de personal necesaria en cantidad de gente para poder afrontar esas prestaciones de servicio. Y por supuesto, el salario en las paritarias se ajustó con la perspectiva de inflación que existía en ese momento, pero sin dejar de reconocer que una estampida inflacionaria, un incremento de ese porcentaje va a de nuevo impactar también en ese renglón de costo del Estado, que es importante. Un tema que está hoy en el tapete es tarifas y tasas. Sí. Ustedes, bueno, el intendente tiró el adelanto acá, sentó en ese mismo lugar, de que eliminaban la alícuota en el gas del 8 al 0%. Sí. Bueno, ¿cómo repercute eso? Y también cómo repercute la política de tasas que ustedes habían definido y que ya habían disminuido tiempo antes de que, bueno, hoy se empezara con toda esta movida en donde los gobiernos están anunciando la rebaja o están obligados a la rebaja de tasas. Bueno, en realidad creo que ha sido una decisión acertada del gobernador de la provincia, Schiaretti, junto a los intendentes. Se harían dos preguntas en una, las mías, sí. Bueno, van de la mano en el sentido de que es un programa que promueve la provincia con el esfuerzo de los municipios y la confiabilidad de trabajar juntos para que no se vean resentidas las obras, que es lo más importante, y el servicio o el suministro, en definitiva, a quienes hoy no lo poseen,
y al mismo tiempo podamos desde el Estado municipal contribuir, aunque sea mínimamente, rebajando esa alícuota, que es un esfuerzo adicional en nuestro caso, porque la Municipalidad de Villa María ya hizo una rebaja importante de hasta el 30% a casi el 90% de los contribuyentes de la principal tasa municipal. Entonces, venimos de, lejos de aumentar, rebajar los tributos, no ajustarlos durante el año, a pesar de que la inflación siempre supera la expectativa o la pauta ¿Y en este considerada. contexto lo pueden sostener? Y en este ¿Confían contexto, ustedes que esos resultados positivos que ustedes permanentemente destacan se van a poder mantener? estamos haciendo todo lo posible, sabiendo también y siendo conscientes que el bolsillo del ciudadano no da para más. Entonces hacemos como Estado municipal todo el esfuerzo que está a nuestro alcance para no deprimir más el consumo, detrayendo como Estado parte de esos ingresos disponibles en concepto de tributos. Ahora también tenemos que garantizar la prestación de servicios y la continuidad de las obras. Y eso es lo que nos va a condicionar a poder continuar por esta senda o tener que hacer algún golpe de timón. Daniela, vamos a escuchar a la concejal Nora Landar, concejal de la oposición. Siempre tratamos de buscar algún testimonio que nos permita por ahí hacer una pausa en la entrevista, escuchar algo. La vamos a escuchar y vemos a ver qué interrogante plantea. Buenas noches, Leonardo. Daniela, agradezco la posibilidad de reiterar la consulta que efectuara a la contadora en febrero pasado relacionada a si dispone de un informe que dé cuenta de la brecha salarial que existe entre las trabajadoras y los trabajadores de planta permanente, contratados y prestadores habituales de servicio en la Municipalidad de Villa María. La intención es trabajar conjuntamente para achicar esa brecha, y cuando hay una mujer en espacios claves de decisión como el que ocupa la contadora Lucarelli, se incrementan nuestras expectativas de poder avanzar con justicia y equidad en materia de derechos. Bueno, le agradecemos a Landar. ¿Existe esta diferencia? En realidad debo decir que no, que tratando de interpretar correctamente su pregunta, tanto los trabajadores de planta permanente como los contratados, sean mujeres o varones, perciben una retribución que tiene que ver con la categoría, con el escalafón, con el tipo de actividad que desarrollan y con cuestiones propias de la persona, es decir, si tiene estudios y todo lo que el estatuto prevé de pagos de adicionales en función de, insisto, categorías, escalafón, actividades, títulos, formación, capacitación para el lugar, antigüedad en el lugar. Así que no hay ningún ítem o aspecto No. que permita suponer una diferenciación o una discriminación de Por género. no hay Está ningún bien. tipo de discriminación. De todos modos, para la tranquilidad de la concejal, realmente no hay inconveniente en brindar esa información. A veces las cuestiones de tiempo en el Ejecutivo no nos permiten responder con la celeridad que ellos quisieran, pero esa información está plenamente disponible para que lo podamos corroborar, lo puedan corroborar ellos. Recién hablábamos de tasas, hablábamos de cómo se va moviendo la economía, de cómo está el municipio. ¿Cómo fue el cierre del año 2017? Y no sé si ya tienen los números del primer trimestre de este año. Bueno, el cierre del año 2017, siguiendo con la conducta que esta gestión se ha propuesto, ha sido nuevamente con un superávit de 8,3 millones de pesos, con un nivel de ingresos que incluso, y a pesar de la rebaja impositiva que implementamos durante 2017, fue un 31% superior al del 2016, por lo tanto estamos muy satisfechos en ese sentido, y con un nivel de gasto que no supera a los ingresos, es decir, estamos viviendo con lo nuestro, para decirlo en términos simples, y de esa manera mantener un equilibrio o un superávit, un pequeño ahorro, que nos permite a nosotros la tranquilidad de gobernar sin mayores sobresaltos. Y además, entendiendo y pudiéndolo ver reflejado en lo que nos pasa como país, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, de que el déficit es realmente un problema que cuando se torna crónico es de difícil reversión y por lo tanto y pone en jaque a la gobernabilidad. Entonces ya no se trata de la oposición, lo que está poniendo en jaque la gobernabilidad en realidad es un contexto económico extremadamente difícil, con variables claves que no han podido ser controladas ni revertidas. En ese sentido, como municipio, estamos muy satisfechos y en el primer trimestre, con el vencimiento de las tasas y el ejercicio del pago anual,
también hemos tenido resultados muy positivos. En inmuebles, por ejemplo, hemos tenido un 32% más de inmuebles que pagaron en forma anual la tasa respecto del 2017. Y en automotores un 12% más. Esto nos ha permitido cerrar este primer trimestre con un incremento en la recaudación muy importante. La recaudación tributaria pasó de 166 millones en el primer trimestre de 2017 a 209 millones en el primer trimestre del 2018. El gasto asimismo ha sido también siempre observado y manteniendo criterios de austeridad sin dejar de prestar servicios, y en ese sentido pudimos cerrar el trimestre con un superávit mayor que se debe a este pago anual, por el cual optaron muchos contribuyentes, que rondó los 43 millones de pesos. Ese fondo, ese ahorro, pretende constituirse en un fondo anticíclico, un fondo de reserva, que ante esta crisis que estamos atravesando por estos días, al municipio le permita tener solvencia y garantizar de alguna manera poder afrontar cualquier situación que se complejice aún más en adelante, y garantizarle a los vecinos de la ciudad la prestación de los servicios básicos, por supuesto. Hay muchos que dicen que el Estado hoy está en un buen momento, digo, en los números del Estado, porque yo la escucho y, por ejemplo, me vengo a otro ítem que es muy importante. Es importante para los gobiernos municipales grandes, pero es muy importante para los pueblos, que es el tema de la coparticipación. Los pueblos, usted lo sabe mejor que yo, son copadependientes, como dicen los intendentes. Si mal no recuerdo y veía los números, creo que la Municipalidad de Villa María recibió algo así como 90 millones de pesos en coparticipación en el primer trimestre. Un crecimiento casi del 58,9% según lo que dice la provincia. ¿Cómo se entiende esto y cuánto aporta esto? Para la ciudad de Villa María fue un crecimiento del orden del 45%, claro, ¿sí? Pasó de 66 millones a 91, exactamente. Esto se explica básicamente por las variables coparticipables, el acuerdo federal que se ha firmado, y también la recaudación de la provincia, que en forma secundaria coparticipa a los municipios. En el caso de la Municipalidad de Villa María, no es el principal rubro de ingresos del municipio, sino que son los recursos propios que están desarrollados, sobre los cuales se ha trabajado mucho, y creo siempre que no hay que quitarle mérito al contribuyente, al contrario, creo que todo el mérito es del contribuyente. A nosotros nos toca demostrarle a ese contribuyente que el aporte que hace con tremendo esfuerzo y que valoramos muchísimo, nos damos media vuelta y se lo devolvemos, claro, porque en Villa en María obras, en 90 millones infraestructura o termina siendo servicios. el 6% del presupuesto total. Así es, estamos hablando de un Aproximadamente. presupuesto de 1.675 Menos, millones claro. de pesos, por lo que la coparticipación, si ronda los 300 millones de pesos, verdaderamente no representa un pilar fundamental de los ingresos. Daniela, me queda muy poco tiempo y me quedan muchas preguntas, pero voy a elegir dos rápidas para que me la responda. Una tiene que ver con el tema estacionamiento. Yo sé que no es un área de competencia suya, pero mucho se generó, mucho se habló alrededor de cómo actuó la empresa con este cobro fraccionado, de alguna forma contrariando lo que estaba estipulado en la tarifaria. ¿Qué me puede decir de eso? En realidad... La concesionaria, en realidad. Sí, en realidad tenemos a una empresa que tiene un contrato de concesión que está lícito, digamos, en cuanto a sus cláusulas y a su vigencia contractual, a una tarifa que también debemos ser honestos y reconocer que llevamos ya 2 años y fracción sin actualizarse. 2016 fue la última. En realidad, desde el 2015 hasta la fecha no ha tenido actualización. 2015. En la tarifaria del 2016, ni en la del 2017, ni la que rige el 2018 tuvo actualización. Y ante una inflación que, si llevo estos 3 ejercicios y lo que va del 2018, supera el 80%, la verdad es que es entendible que tengan dificultades para llevar adelante la prestación del servicio. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos que evaluar el apego a la ley, que sería el contrato que rige entre las partes. Y en ese sentido, lo que se tarifa es la hora, ¿sí? Entonces, no habría en principio un incumplimiento porque siempre el sistema estuvo previsto para pagar por hora con prescindencia del tiempo que el vehículo se encuentre estacionado. Bien. Si luego la empresa, para mejor proveer, estableció un sistema de parquímetros con una tarjeta magnética que permitía el cobro exacto del tiempo realmente utilizado, bueno, servía para que el usuario no pagara más que el tiempo utilizado.
pero eso no significa que se esté contrariando o vulnerando la disposición contractual, donde se establece un cobro por hora e incluso en la tarifaria se tarifa el precio por hora. Y quien no usa la tarjeta magnética, de hecho, compra una tarjeta de cartón por hora. Entonces, no habría, en principio, y para responder a esta pregunta, a mi entender, un incumplimiento de acuerdo a las disposiciones contractuales que nos vinculan con la concesionaria. Nos vamos porque me sacan al aire. ¿Ya terminaron las 800 encuestas a partir del trabajo del Centro Estadístico? Ya las terminamos y en cualquier momento lanzamos la información del Centro Estadístico. Es inminente, inminente, sí. Daniela, ha sido un gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, nos vamos con el tercer bloque. Nos queda muchísimo material, economistas analizando si el dólar se traslada a los precios, y vamos a tener cuál va a ser la posición de los diputados nacionales por Córdoba de cara a la sesión de mañana por tarifas. Tercer segmento, se va terminando pensamiento crítico y se va terminando una jornada muy álgida. Pero nosotros queremos seguir aportándole material a ustedes y para eso lo vamos a sumar al periodista, a nuestro compañero de nuestro habitual tercer bloque, Gabriel Ventura, para que nos cuente qué ha traído. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Bien lo decías. Una jornada más donde el dólar ha sido protagonista de la agenda y en Pensamiento Crítico, en un nuevo WhatsApp pensado, vamos a escuchar la palabra de economistas locales en primera instancia, economistas y docentes de la Universidad Nacional Villa María, para explicar un poco lo que está sucediendo. Vamos a hacer una salvedad. Este WhatsApp pensado, y el que vamos a escuchar luego, llegaron antes de los anuncios, tanto del ministro Duhovne como del presidente Mauricio Macri. Pero igualmente sirven para entender algo de lo que está ocurriendo. En primera instancia escuchamos la palabra de Alberto Costa. El gobierno enfrentó la crisis cambiaria de la semana pasada, el día viernes, en dos frentes, con el anuncio del incremento de la tasa de interés por parte del Banco Central y con un mayor ajuste del déficit público. En este sentido debemos decir que más allá de lo que sucede en los mercados en estos días, estas medidas van a repercutir en la vida concreta de la gente. En términos negativos para la gente en general, va a haber una disminución en el nivel de actividad porque el incremento de la tasa de interés afecta el crédito a las empresas, al consumo y también porque se va a recortar básicamente dentro de lo que es el gasto público, obra pública, que era uno de los elementos dinamizadores de la economía para este año. En términos de precios, también un crecimiento, una devaluación del peso se traduce en crecimientos o en mayores aumentos en los precios y por lo tanto también afecta el poder adquisitivo de la gente. Si queremos ver un aspecto positivo, la devaluación mejora la competitividad en el sector externo, básicamente va a compensar a los sectores exportadores y especialmente al sector agropecuario, que ha perdido mucho con la sequía, va a recuperar algo en términos de precio con esta devaluación y esto es el aspecto positivo que podemos ver porque puede mejorar las cuentas externas del gobierno. Y por último, una reflexión en relación a las políticas graduales del gobierno. Estas medidas que se tomaron, más la fuerte devaluación que se produjo desde diciembre del año pasado y los abruptos aumentos de tarifas, interpelan o ponen en duda las políticas graduales de ajuste del gobierno que venía instrumentando desde diciembre del 2015. ¿Qué pasará de ahora en adelante? ¿Seguirá con estas nuevas políticas de ajustes más importantes o volverá al gradualismo? Eso lo sabremos en los próximos días o en los próximos meses. Y seguimos en este WhatsApp pensado hablando del dólar. ¿Qué pasa con el aumento del dólar y los precios? Bueno, hablamos también con otro economista y docente de la Universidad Nacional Villa María, Alejandro Pereira, que esto decía. Ante la consulta de los efectos de la cotización del dólar, del tipo de cambio, del valor del dólar de estos últimos días sobre el nivel de precios, uno debería pensar que parte de la cotización o del cambio de la cotización del dólar tiene efectivamente un impacto sobre el nivel de precios. Se traslada. Técnicamente en economía se llama pass-through, es el pase de la cotización del dólar fundamentalmente en los precios de aquellos bienes o insumos que tienen importado en primera instancia y después el resto de la economía. Con lo cual uno debería pensar que efectivamente estos movimientos del dólar que hemos visto van a tener algún efecto sobre la tasa de inflación, ¿sí? A nivel general. Aunque no es el único factor que puede generar impacto sobre la tasa de inflación.
Actualmente la discusión de las tarifas y el efecto, los cambios que efectivamente de actualización en las tarifas van a tener efectivamente también un efecto y posible más alto sobre la inflación que la cotización del dólar. La cantidad o la proporción del cambio en la cotización del dólar que se traslada a nivel de precio, lo que le llamé anteriormente pass-through, va a depender de un conjunto de factores. Por ejemplo, qué tan cerca esté el producto real del producto potencial o cuál sea el nivel de actividad real de la economía en ese momento. En términos generales, uno podría pensar de que una parte de ese cambio de cotización efectivamente va a tener un impacto en el precio. El dólar, uno de los temas que seguramente seguirá estando en la agenda pública y teniendo en cuenta lo que ocurre con el bolsillo. Pero otro de los temas, Leo, es lo que pasa con las tarifas. Sí, señor. Otro de los temas es el que pasa con las tarifas. A ver, vamos a escuchar primero al intendente de Oliva, Oscar Tamis, quien es el presidente de la Comupro. Es la comunidad que nuclea a los municipios nucleados en el PRO, los municipios macristas. Ellos hicieron una presentación, recurrieron al Tribunal Superior de Justicia para reclamar fondos al gobierno provincial. Esto enojó y mucho al propio gobernador Juan Schiaretti, que a partir de esta acción política tomó la decisión de darle una orden distinta a partir del pedido de sus diputados para que actúen mañana, contrario a lo que se venía manejando, en la sesión que se va a dar en diputados para analizar y para tratar la oposición de retrotraer las tarifas al 2017. Pero vamos a escuchar primero a Tamis cuál es el planteo que le hace a la gestión de Schiaretti. El reclamo que los intendentes de Cambiemos hicieron el viernes pasado al gobierno de la provincia de Córdoba se sustenta en lo que prevé la Constitución de la provincia, su artículo 188 y lo que dice la Ley de Coparticipación Provincial, que los recursos coparticipables tanto de jurisdicción nacional como provincial deben ser remitidos por vía del mismo régimen de coparticipación a razón del 20% de esos fondos a los municipios y comunas de la provincia. Simplemente es eso, no tiene otra connotación. La comparativa entre lo que el Ministerio de Economía de la Nación le gira por coparticipación nacional a los municipios de Córdoba y lo que el registro de las planillas del Ministerio de Finanzas de la provincia dicen que a su vez se le ha girado correctamente, hay una diferencia en esas dos planillas de aproximadamente 405 millones de pesos en el trimestre de enero-marzo del 2018. A partir de allí es que se sustancia el reclamo. No tiene segundas lecturas, no está vinculado, como por allí se ha intentado hacerlo, a otra connotación, ni se trata de repudiar ni de reclamar inconstitucionalidad de nada. Todo lo contrario, el único objetivo que tiene es poder resolver recursos que son legítimamente de los municipios y que deberían estar en manos de ellos. También de los conflictos surgen oportunidades. Esto debería ser una oportunidad para reflexionar, encontrar una lógica común y llevar adelante una política de consenso, de acuerdo, de pacto de partes que permitieran, por un lado, retirar cualquier reclamo, pero por otro lado, tener cierta tranquilidad en los recursos que corresponden a los municipios. Este planteo que hicieron los intendentes del PRO molestó a Schiaretti. En el gobierno provincial creen que atrás de esto estuvo el ministro del Interior, Frigerio. Esto es lo que dicen. A punto tal que la semana pasada Schiaretti decía que no había que cogobernar, que el peronismo no debía definir esto del cuadro tarifario que se intentará retrotraer mañana al 2017 en la Cámara de Diputados. Pero molesto con esta acción de los intendentes, particularmente del PRO, porque también la presentación ante el Tribunal Superior de Justicia le hicieron los intendentes radicales con Ramón Mestre a la cabeza, es que sus diputados le pidieron libertad de acción. Por lo tanto, Gaby... Vamos a ver qué pasa, porque con libertad de acción en el medio, Pensamiento Crítico le consultó a Juan Brugue, diputado nacional por Córdoba Federal, a ver qué va a ocurrir mañana en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos la intención de hacer una serie de agregados a ese proyecto que ha sido dictaminado por las comisiones de Obra Pública, la Comisión de Defensa del Consumidor, la Comisión de Presupuesto, en donde declaramos la emergencia
en lo que respecta a las tarifas y pedimos que se retrotraigan las mismas a noviembre del 2017 y que de allí se haga una actualización, pero usando el índice salarial. ¿Por qué? Porque entendemos que no se le puede exigir más a los argentinos aumento de tarifa si no están en relación a las posibilidades concretas de poder pagarla y de poder contribuir. Por eso trabajamos en esa línea y así también veremos de qué manera se puede lograr achicar esa distancia que hay entre las tarifas que se pagan en el interior del país con las tarifas de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que están desde hace muchos años subsidiadas por el gobierno nacional en detrimento de las tarifas del interior. Nuestro compromiso es con todos los argentinos, pero especialmente pelear para que todos los del interior podamos tener tarifas justas y razonables y por supuesto de esa manera poder pagarlas y hacer un crecimiento en armonía y en forma gradual poder ir recomponiendo aquellos aspectos que hacen a las tarifas, sin perder en vista la obligación que van a tener los concesionarios de los servicios de cumplir con sus inversiones. Por eso también vamos a proponer un artículo en donde se establezca concretamente de qué manera van a tener que avanzar en sus inversiones en función al nuevo recálculo de tarifa que estamos proponiendo. Las tarifas y el dólar, seguramente temas, Leo, que van a continuar en la agenda política. Todo por hoy, de mi parte, hasta el próximo programa. Chao Gaby, hasta el martes. Bueno, y con esto ya nos vamos. ¿Qué queda como título, adelanto de Brugge? Que van a acompañar con esas aclaraciones que hacía, retrotraer las tarifas al 2017. Esto que va a motivar, si así sucede finalmente mañana en diputados, que Macri deba implementar o hacer lo que ya vienen anunciando, que es vetar este proyecto que puede salir ungido por el arco opositor. Será un costo político más en un momento muy álgido. Lo decíamos al principio, quizás el momento de mayor debilidad política que tiene el gobierno y el momento que habrá que ver la oposición cómo lo utiliza y hasta dónde llegará esta tensión hoy imperante que se traslada a la economía. Problema político por excelencia. Nada más, muchísimas gracias. El jueves nos seguimos pensando juntos.